acá con la noticia Primera Emisión. Luisita. Luisita, mi querida criatura, usted ilumina la mañana. Se queda hasta sin me palabras. quedo sin palabras, Sí, por la Dios. veo. Y eso que estoy ronca, me quedo sin palabras. ¡Qué belleza de mujer! ¡Qué educada! Ella llega, si 3 veces me ve, 3 veces me saluda. Muchas Luisita, gracias. usted Gracias. tiene la posta. A mí me Muchas saluda una vez gracias. nomás. Qué honor para mí compartir pantalla con ustedes a esta hora de la mañana, mi querida Bombón, mi querido Sol. Es un gusto. Gracias, amables televidentes, por sumarse a esta, la primera emisión de su informativo La Noticia. Muy atentos porque tendremos el reporte en vivo de la Bombón en La Noticia en la comunidad, allí donde se genera la noticia. Y también, en brevísimos instantes, José Luis Arévalo se integra a este espacio informativo. Escuchen con muchísima atención lo que quiero contarles. Acribillan a 2 hombres en un populoso sector del sur de Guayaquil. La Policía Nacional informó que uno de los fallecidos registra antecedentes penales. Veamos. Varios impactos de bala acabaron con la vida de 2 hombres a bordo de una motocicleta. Las víctimas mortales se encontraban estacionadas a la altura del bloque 3 de Unión de Bananeros, en el Guasmo Sur. De repente, fueron embestidas por sujetos que se movilizaban en un auto y una moto. Presentan heridas similares a las producidas por paso de proyectil de armas de fuego. Tenemos criminalística ya hizo su trabajo en lo que concierne a la fijación de los diferentes indicios. Tenemos una motocicleta también como parte de la escena en el sitio del suceso. La Policía Nacional levantó 26 indicios balísticos en el sitio. No se descartan que hayan sido utilizadas 2 armas de fuego. En cuanto a los fallecidos, fueron identificados como John Z, de 38 años, y Fernando G, de 27. Este último registra 2 detenciones por tenencia ilegal de armas y tentativa de asesinato. No son del sector. Nosotros como investigadores de DINASED estamos ya recabando la información en vecindario, sobre todo en los lugares de residencia. Las autoridades aún no determinan las motivaciones de este crimen, aunque no se descarta que obedezca a una disputa de territorio para la venta de drogas. Informó Jorge Salazar. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 y 2 minutos. José Luis, tenemos más información. Creo que sí, Luisa, y amables televidentes, les contamos que una cámara captó el momento exacto cuando un sujeto se sustrae los accesorios de un vehículo, esto en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Moradores del sector solicitan mayor resguardo policial. En este video podemos observar a un sujeto que de manera sospechosa se acerca a un vehículo, el cual está estacionado en la calle Pedro Pablo Gómez, entre la 16 y la 15. El individuo se sustrae la antena del radio del automotor en cuestión de segundos y luego huye de la escena. El propietario del carro acotó que este tipo de situaciones ya las ha vivido antes, pero el hecho de que se repitan es lo que genera malestar. Se llevaron la antena del vehículo, el cual fue como a las 7:21, como está en el video. ¿De la mañana? De la noche. De la noche. La persona pasa, sondea quién estaba en la casa viendo la ventana, luego regresa y actúa cometiendo llevándose la antena del coche, ¿no? Lo cual a 2 cuadras hay un PAI. Dice que ha tomado ciertas medidas de seguridad para evitar que su vehículo sea perjudicado por los amigos de lo ajeno. Aseguró los retrovisores, además de ajustar de una forma distinta los tapacubos de las llantas. Tenemos aquí cámaras incluso por la inseguridad de la zona, pues no. Porque esto ya a 6, 7 de la noche ya es oscuro. Tenemos iluminarias, pero son con esos focos amarillos, lo cual no alumbra mucho. Es por ello que pide ayuda a las autoridades de seguridad. Aquí pasan bastantes personas que se andan drogando, fumando. Los policías no pasan constantemente y si pasan soplados con las luces prendida, entonces el ladrón, ¿qué es lo que hace? Ve la luz prendida, no hace nada. La policía dio detalles de las acciones que se toman ante este tipo de sucesos. La Policía Nacional tiene establecida estrategias y acciones operativas para reducir la oportunidad de que este tipo de eventos se generen. Informó Julio César Saón.
Y se vinculó a 2 extranjeras en la muerte de un funcionario público ocurrido el pasado mes de abril aquí en Guayaquil. Asimismo, se dictó prisión preventiva a las acusadas y la Interpol activó la alerta roja para su captura. Me pregunto si todavía estarán en el país, yo lo dudo. Yo también. Veamos. Bueno, veamos. Después de 90 días de investigación en el caso del funcionario público que fue hallado muerto en su casa el pasado mes de abril, se conoció que las 2 mujeres de nacionalidad extranjera son investigadas por el delito de robo con muerte que tipifica el artículo 189 del COIP, siendo directamente vinculadas con el asesinato del joven. Se pudo identificar de los videos donde estas personas aparecen en el momento que salen de la ciudadela, el domicilio del occiso y el momento en que están en la terminal terrestre Jaime Roldós Aguilera. La Fiscalía solicitó prisión preventiva y activó la alerta roja y la Interpol. Las mujeres y un acompañante salieron del país el 13 de abril del presente año en la madrugada, a tan solo horas de haberlo asesinado. Y en ese transcurso realizaron varias actividades tras cometer el delito. De las tarjetas de crédito que le sustrajeron al occiso, hicieron algunos consumos en Colombia. La defensa de los familiares del occiso pide una recompensa por dar información del paradero de las implicadas. Para solicitarle al Ministerio de Gobierno o a las autoridades que tienen relación con que estos crímenes no queden en la impunidad, para que aparte de que sean incorporadas estas personas en la lista de los más buscados, también se solicite o se ofrezca una recompensa por su captura. Se conoce que 2 de los procesados se habrían llevado cerca de $5.000, joyas, teléfonos celulares y computadoras. El vehículo también, pero fue recuperado al día siguiente. La madre del funcionario recuerda los últimos momentos. Su hijo le había comentado sobre su novia. Un día, un sábado, me llama mi hijo, me dice, mami, me voy a Montañita. Le digo, ¿con quién te vas, mijo? Me voy con John Ángel, dice, y 2 amigas, dice, y la una es mi novia. Bueno, todo fue rápido. A la siguiente semana ya lo mataron a mi hijo. Los individuos extranjeros podrían pasar más de 26 años en la cárcel, informó Adriana Méndez. Muy bien, y de forma sorpresiva, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, anunció el cierre de la instrucción fiscal en el caso Sobornos 2012-2016. La fiscal está a la espera de que la Corte Nacional de Justicia fije fecha y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el que está involucrado el expresidente Rafael Correa. El 29 de septiembre en primera instancia era el plazo fijado para que culmine la instrucción fiscal en el caso Sobornos 2012-2016. Sin embargo, Diana Salazar, fiscal general del Estado, la cerró antes de la medianoche de este lunes y a través de un impulso fiscal solicitó a la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, se fije la fecha y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio. Luis Muñoz, abogado de Laura Terán, una de las implicadas que guarda prisión preventiva, justificó la medida. Parece que hay una preocupación extrema, y tendrá sus razones para hacerlo, de precautelar la seguridad de quienes están detenidas por este proceso. En lo que no concuerda Marcelo Dueñas, abogado del ex asambleísta Cristian Viteri, y la actual asambleísta Viviana Bonilla. La actuación de Fiscalía es una actuación arbitraria, un reflejo de prepotencia, una ilegalidad y una actuación inconstitucional que pretende dejar en la indefensión a las partes procesales. Dueñas cuestiona que este martes se negó a dar trámite a escritos para el desarrollo de diligencias. Declaración de nuevas personas, de nuevos testimonios, de expertos en informática, con la finalidad solamente de desvirtuar una vez más aquellas extracciones, materializaciones de información de los computadores, de los teléfonos. Por el caso Sobornos, la Fiscalía investiga 26 personas que habrían cometido los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. Todo surgió por supuestos aportes económicos no justificados para campañas electorales en el correísmo, a cambio de contratos públicos, informó Héctor Romero.
Son las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9 minutos. José Luis y amables televidentes, China impone barreras al camarón ecuatoriano. El impacto que tendrá esta decisión del gigante de Asia en nuestra economía y otros temas de coyuntura son los que abordaremos en nuestra entrevista del día con el analista Jorge Calderón. Estén muy atentos. Muy bien, efectivamente, al regresar tenemos esta importante entrevista. Nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos con más aquí en la noticia Primera Emisión. Ya venimos. La prensa titula el día de hoy: China impone barreras para el ingreso del camarón ecuatoriano. Las dos principales empresas exportadoras del Ecuador han sido sancionadas. China compró en 7 meses el 48% de la oferta nacional de camarón. Economista Calderón, gracias por acompañarnos. Buenos días y bienvenido. La pregunta con la que quiero arrancar esta entrevista es preguntarle: ¿cuál cree usted que será el impacto en nuestra economía y en el sector exportador camaronero de esta decisión de China al declarar una barrera por la amenaza de la presencia de la mancha blanca en el crustáceo ecuatoriano? Luisa, buenos días. En efecto, es preocupante esto, pero hay que aclarar algo. Son 3 las empresas que de alguna forma están siendo sancionadas temporalmente con esta suspensión de enviar producto de camarón hacia China, porque se ha encontrado el IHHNB y el WSSB, que justamente es el virus de la mancha blanca. En todo caso, se están desarrollando negociaciones a alto nivel para que de alguna forma pueda superarse este problema. Lo que tiene que generar también son alertas de que al haberse encontrado estos virus en contenedores ecuatorianos, sí hay que tener mucha precaución en revisar y analizar las piscinas camaroneras que están en el país para evitar justamente un contagio, porque el virus de la mancha blanca es un virus de altísima infección y con un nivel de mortalidad bastante alto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Recordemos lo que nos pasó poco más de 20 años atrás, en que la industria camaronera se desplomó. Éramos de los primeros exportadores a nivel mundial y cayó la producción y exportación de camarón terriblemente. Sobre todo porque en materia de divisas, solamente en el primer semestre de este año, este rubro exportable generó más de 900 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra importante. Por supuesto, tanto en unidades monetarias, en dólares que se exporta, como en las plazas de trabajo, tanto directas e indirectas que se crean alrededor de la industria camaronera, cartonera, etcétera, que está inmersa dentro de este proceso. En todo caso, es importante que se desarrollen los controles, es importante la participación del Estado en este sentido para que pueda apoyar a la industria camaronera y evitar que un sector tan importante, de los 5 más importantes que tiene el país, pueda desplomarse debido a la incertidumbre que se genera por la infección de la mancha blanca. Economista Calderón, pasemos a otros temas no menos importantes. En este mes de septiembre, precisamente, se tiene previsto otro desembolso significativo por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿De cuánto estamos hablando y hasta dónde Ecuador ha cumplido bien la tarea para poder acceder a esos recursos frescos? Recordemos, justamente como se sabe, en marzo nosotros firmamos un acuerdo con el Fondo Monetario que nos dio paso a obtener financiamiento no solo de este organismo multilateral, sino también de otros organismos multilaterales de crédito. En agosto hubo una misión del Fondo Monetario Internacional encabezada por la señora Ivanova para poder analizar las cifras a corte de julio de lo que iba avanzando en la economía ecuatoriana y los ajustes que nosotros como país nos comprometimos en este sentido. ¿Hemos cumplido, economista? Hemos cumplido, a pesar de que ha habido un relajamiento de las condiciones. ¿En qué me refiero con esto? De que algunas metas era probable que no se cumplan por la exigencia que se estaba autoimponiendo el gobierno, y de alguna forma se está difiriendo. El ajuste principal se está difiriendo para el 2020. Y cuando hablamos de ajuste principal, ¿a qué tipo de medidas nos referimos? Especialmente a una reducción mayor del gasto público, especialmente enfocada a gasto corriente, disminución de la masa salarial en el sector estatal, a mayor reducción de los subsidios que se han venido dando, y en este sentido cumplir con las metas. Tenemos un desembolso en este mes, como bien lo mencionaba, de aproximadamente 250 millones de dólares. Tendremos en el siguiente mes de octubre una nueva revisión, con lo cual podrá darse los siguientes desembolsos que están previstos hasta diciembre de este año. Economista, no obstante, y estuvo el día de ayer aquí don Marlon Santi,
Él es el coordinador nacional del Movimiento Plurinacional Pachacuti y anuncia movilizaciones de los diversos sectores y de las organizaciones sociales del país. Ellos señalan que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sus condicionamientos, que esta tarea extractivista de los recursos mineros y la concesión o privatización o venta de los sectores estratégicos del país no son sino un entreguismo y que el gobierno debe rectificar. ¿Debe el gobierno nacional cambiar la dirección y el rumbo que ha tomado el país en materia económica? Hay que tener claro muchas cosas en este sentido. Los ajustes o la política económica que trata de implementar el gobierno se debe a una herencia que se recibió. Un modelo económico en el cual el gasto público era el principal eje rotor de la economía ecuatoriana no puede darse más. ¿Por qué razón? Porque simplemente estaba atado ese gasto a un flujo de ingresos que no eran permanentes, especialmente el aumento del precio del petróleo. Ahora bien, ¿el gobierno actual qué está haciendo? Tratando de corregir la economía, el gobierno sabe que no va a poder hacerlo durante estos 4 años, ni más aún en los 2 que le faltan, pero por lo menos está dejando la hoja de ruta. Y en este sentido, las negociaciones que se llevan a cabo con el Fondo Monetario es parte justamente de poder ajustar las cuentas fiscales del país. El hecho de apuntar también a una economía extractivista hay que hacerlo de forma responsable. Hay muchas empresas que están interesadas en participar. Yo considero, y no comparto la opinión del señor Santi, que se trata de un entreguismo. Hay que buscar alternativas para generar nuevos recursos, siempre y cuando vayan acorde a un reducido impacto ambiental especialmente. Economista, él también estaba cuestionando el tema de la concesión, venta o privatización de los sectores estratégicos como el de las hidroeléctricas o como el de las telecomunicaciones. ¿Eso es favorable? ¿Conviene al país? Justamente en ese punto es importante ir saneando todo lo relacionado a las empresas públicas. No podemos tener un Estado que sea también un Estado empresario, que sea juez, jurado, parte, etcétera, que esté en todas las actividades empresariales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente tiene que dedicarse a las funciones principales, que es velar porque exista educación, salud, se cumplan las necesidades básicas, que genere un entorno para la inversión. Esas son las funciones del Estado, no participar o ser empresario. Y en el caso puntual de las empresas públicas, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahí se muestran muchas ineficiencias. Solo para tomar el caso de las telefónicas, ¿qué ocurre? CNT tiene aproximadamente unos 8.000 trabajadores y genera menos utilidad que lo que genera Claro y Movistar juntas. Claro y Movistar tienen el 85% del mercado ecuatoriano de telefonía versus el 15% que tiene CNT. Claro y Movistar tiene apenas menos de la mitad de los trabajadores que cuenta CNT. Entonces vemos ahí las ineficiencias. Lo que hay que tener muy en cuenta es que no hay que defender los derechos de pocas personas que estén por encima de los derechos de toda la población. ¿Quiere decir que no estamos bajo ningún concepto renunciando a nuestra soberanía? No, considero que no, porque los modelos que se está buscando son modelos de concesiones en los cuales se cede la administración y el Estado no pierde los derechos sobre esos bienes públicos, que son al final del día bienes de la población. ¿Cuán importante va a ser como medidas o acciones complementarias la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma a la seguridad social? Nos estamos tardando mucho en este tipo de reformas. Es necesario poder garantizar un flujo de ingresos adecuado para el Estado. En el caso en materia tributaria, mucho se habla de que se van a subir impuestos, pero tenemos que pensar por un momento que esa ya no es la salida. Para muestra un botón lo que pasó en el 2016, cuando por el tema del terremoto se subió el IVA del 12 al 14%. ¿Qué se generó? Un desestímulo hacia el consumo. Hubieron casi más de 12 meses que hubo una reducción en la recaudación del IVA. Las personas iban a la frontera, Colombia, peruana, a comprar productos porque aquí ya no era posible hacerlo. Economista, ¿quiere decir que a mayores impuestos se reduce la competitividad? Por supuesto que sí. Menos empresas, tanto nacionales como extranjeras, estarán dispuestas a invertir por los altos costos que se genera. Va a disminuir el consumo. Yo creo que es hora de apuntar a un modelo en que se busque la reducción de impuestos. Entiendo que hay un tamaño del Estado ajustado o una relación de ingresos tributarios que necesita percibir, pero es importante que esta crisis que actualmente se está viviendo sea una oportunidad para ver un cambio en el modelo, sin dejar de lado reformas importantes como las que mencionabas, la pensional, entre ellas, que también es importante porque se está hablando del futuro de las personas que están ahorita aportando a la seguridad social. Cuando hablamos de reducir el gasto público, ¿equivale a esto a tener que despedir empleados del sector público? ¿Qué va a pasar? Porque son gente que pasa al desempleo. Por supuesto, y ahí es importante que exista una potenciación de las alianzas público-privadas en las cuales, a través de proyectos importantes en los cuales la empresa privada arriesgue e invierta, se pueden incorporar a todas estas personas que van a salir del sector público. Pero ¿cómo se les hace atractivo para que las empresas privadas quieran precisamente invertir y ser parte de estas alianzas? Ahí justamente van todo un cuerpo legal que estamos realmente retrasados en aprobar. Ya tuvimos la Ley de Fomento Productivo 1 en el mes de octubre, la Ley de Fomento o el paquete de reformas consideradas Fomento Productivo
proyectos, está algo atrasada en la aprobación, pero es importante que exista la normativa jurídica para que las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, sientan la tranquilidad para invertir, para apostarle al país y en este sentido arriesgar sus recursos. Gracias por su presencia esta mañana, economista. Amables televidentes, ha sido la intervención del economista Jorge Calderón en el análisis de los temas coyunturales económicos. Momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. Se registran incrementos en las cifras de varios delitos en Guayaquil. Tendremos un informe especial. Más adelante, la noticia en la comunidad. Construcción de una nueva terminal en la vía a la costa es uno de los proyectos que la Fundación Terminal Terrestre tiene en marcha. Son las 7 de la mañana con 28 minutos, 7 y 28 minutos en la mañana. José Luis y amables televidentes, gracias por seguir en sintonía de la noticia Primera Emisión, donde seguimos generando información, pero esta vez desde exteriores. Claro que sí, para eso está nuestro compañero y amigo Jorge Salazar, que nos cuente el mismo dónde se encuentra y qué es, cuál es la información que nos tiene a esta hora de la mañana. Buenos días. Siempre es un gusto saludarlos. Luisa, José Luis, queridos televidentes, un fuerte abrazo. La noticia me ha traído a las calles 26 y O'Connor, suroeste de Guayaquil, donde existe un pequeño ramal del Estero Salado, donde el municipio ha construido juegos para los pequeños, para que vengan a distraerse, a divertirse, a recrearse, pero que lastimosamente por la presencia de consumidores de drogas, acá los niños no pueden ni acercarse, porque pueden presenciar los papelillos, las cajas y palillos de fósforos por doquier. Porque al contrario de ser un lugar para recrearse o quizás un lugar turístico, que es lo que se ha buscado por mucho tiempo, esta es una guarida de delincuentes, esto es un fumadero, esto es un sitio invivible, donde se observa al menos a 10 personas diariamente pernoctando o caminando de un lugar a otro. Esto evidentemente genera zozobra, preocupación y malestar para los habitantes de este sector. Para conocer un poco, de acuerdo al trabajo que realiza la Policía Nacional, vamos a conversar en este momento con el capitán Endara, jefe del circuito Suburbio. Buenos días, estimado oficial. Recuérdenos, ¿cuántas personas aproximadamente se puede presenciar acá diariamente y qué hacen ustedes al respecto? Sí, aproximadamente, buenos días. Aproximadamente tenemos alrededor de unas 10 a 15 personas diarias aquí en este sector. La Policía Nacional, lo que realizamos nosotros es nuestro trabajo diario. Siempre aquí tenemos patrullaje a pie, patrullaje motorizado con los vehículos. La gente se les retira del lugar, pero vuelve nuevamente al sitio. Capitán, ¿qué otros problemas acarrea esta situación de la presencia de consumidores? Bueno, como ven ustedes del lugar, tenemos bastante presencia de consumidores de aquí. Así también tenemos lo que es aranchadores. Aquí, la gente que se encuentra aquí realiza bastante chambeo aquí en su lugar. Me imagino no debe faltar por allí el robo de focos. Típico que estas personas cuando necesitan consumir salen a sustraerse cosas, a veces de poco valor, pero que a la postre termina afectando a los moradores, ¿no? Sí, eso es lo que se trata también con la presencia policial para terminar con este lugar. Y también necesitamos el apoyo de los moradores de aquí del sitio para poder nosotros construir un espacio público. Estimado oficial, para ir finalizando, recuérdenos, para que nuestros televidentes, para que el país se entere, ¿cuál es el alcance del trabajo de la Policía Nacional sobre este tema? Por ejemplo, ¿cuál es el inicio del procedimiento de ustedes cuando encuentran a una persona con pocas dosis de drogas y cómo termina este procedimiento? Cuando tenemos una persona que se le encuentra con expendio, se le lleva ante el fiscal y se realiza el procedimiento normal. Cuando se encuentra con varias dosis de... Por ejemplo, si encuentran a un supuesto consumidor, pero tiene 3 sobrecitos o dosis de marihuana, ¿qué hacen ustedes? A ese momento nosotros tratamos de mejor quitarlo porque cuando son consumidores no realiza nada la fiscalía. Entonces, cuando son consumidores,
Eso lo que realizamos es el quitarles del lugar para que no estén consumiendo. Muchísimas gracias. Bien, más adelante en la próxima salida vamos a conversar con moradores del sector para conocer de parte de ellos las afectaciones que acarrean la presencia de consumidores de drogas acá en este pequeño parque y brazo del Estero Salado en la 26 y O'Connor, suroeste de Guayaquil. Luisa, José Luis, amigos, buenos días. Buenos días, muchas gracias Jorge por tu reporte a esta hora de la mañana. Si la situación lo amerita, volvemos a enlazarnos contigo. Ahora, ¿con qué vamos, José Luis? Vamos a seguir con más en la información para comentarles y contarles que se registran incrementos en las cifras de varios delitos en Guayaquil, mientras que los ciudadanos piden que los patrullajes se ejecuten en zonas conflictivas. El gobernador del Guayas y los jefes policiales se refirieron a la efectividad de los operativos con las Fuerzas Armadas. Los detalles aquí, en el siguiente informe. Solo revisamos brevemente nuestro archivo del mes de julio, agosto y lo que va de septiembre. Encontramos casos de robos, hurtos, asaltos y entre otros delitos, en los que un sinnúmero de ciudadanos han sido perjudicados. Algunos no han denunciado por temor. Unos pillos han sido captados por cámaras de videovigilancia y entre ellos, el 1 de julio, el robo a un peatón en la cooperativa Nueva Prosperina. El 10 del mismo mes, el robo en un restaurante en Urdesa. El 19 de julio se viraliza una foto de un robo a mano armada en la calle Portete. El 22 de julio atacaron a un ciudadano en Azaiba, en el sur de Guayaquil. Y así terminó julio con robos de carros y accesorios de vehículos en la Ciudadela La Alborada. Los hurtos en las iglesias dieron inicio al mes de agosto. El 26 del mismo mes, la ciudadanía se alarmó al conocer del robo a un señor, vendedor de cocos. Y el asalto a una panadería en Urdesa. El mes de septiembre inició con el robo en un hotel en el centro de la ciudad. La moto, ¿viste? La moto. Una moto. Y solo son unos cuantos que los medios de comunicación han logrado presentar a la opinión pública, mientras que la Policía Nacional responde con cifras de productividad. Hay un incremento del 102% de aprehensión de armas en la ciudad de Guayaquil. En detenidos tenemos un 39%, 1.530 detenidos más que el año anterior. De enero a agosto en el año 2018 se registraron 133 asesinatos y a la misma fecha del 2019 se incrementaron a 163. Robo a personas pasó de 5.891 a 6.733. Robo a unidades económicas de 511 a 548. Robo de carros de 955 a 1.377. Robo de motos de 703 a 1.033. El gobierno dispuso la inmediata salida de las Fuerzas Armadas a sumarse a los operativos de control en las calles, aunque algunos aseguran que no los ven con frecuencia. Lo que no podemos decir es dónde van a ser los operativos, ni a qué hora, ni qué día, porque debe ser un factor sorpresa, pero se están realizando importantes operativos tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, en sectores calientes y en sectores donde la sociedad lo demande. Y ante la respuesta policial y del gobernador de Guayas sobre estos hechos delictivos, los ciudadanos en las calles se muestran atemorizados y perseguidos por los antisociales. Porque tiene que hacerle un cacheo al personal, porque va bajarse el chofer, coge y revíselo todo. Aquí hay que poner manos duras. Igual, o sea, falta más refuerzo por todas las partes que no llegan y no entran, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué sectores? Sectores así alejados, por decir, al Monte Sinaí adentro. Todo eso lo que es sur, Guasmo, eso es terrible. Y así algunos no confían ni en el sistema judicial. Por eso ahora prefieren ser precavidos y cuidarse de los pillos, que no tienen compasión ni de las mujeres, que en ocasiones las terminan arrastrando en las calles, informó Charlie Pisa. Son las 7 de la mañana con 36 minutos y mientras esto ocurre aquí en la provincia del Guayas, José Luis, es importante destacar lo que está pasando en Manabí, específicamente en el puerto pesquero de Manta, donde se han unido policía y Fuerzas Armadas para custodiar y garantizar la seguridad en esa ciudad. Creo que sí, entonces vamos a observar precisamente lo que está aconteciendo en esta ciudad de la provincia de Manabí. ¿Cómo es, Manta?
Cerca de 200 agentes entre policías, militares y personal de tránsito fueron desplegados para los primeros operativos conjuntos antidelincuenciales que iniciaron en la provincia de Manabí. Manta y Puerto Viejo fueron las ciudades intervenidas. Se mantendrá esto activo y vigente, pues vamos a tener 7 puntos en la provincia: El Carmen, Pedernales, Chone, Calceta, Junín, Manta y Puerto Viejo. Con esta medida se busca reducir el incremento en el índice de robo a personas, vehículos y muertes violentas. En el robo a personas un incremento del 3%. Parece poco, pero en números mayores más o menos son 100 delitos más que el año pasado. Lo que es las muertes violentas, nosotros tenemos un incremento específicamente en el sector rural. Tenemos eventos que se han cometido dentro de fincas, dentro de haciendas. Para estos operativos conjuntos, las Fuerzas Armadas desplegó personal de la base aérea de Manta y de la base naval de Jaramijó, quienes rotarán en toda la provincia. Estamos realizando las operaciones de acuerdo a nuestras competencias para Fuerzas Armadas, lo que es el control de armas, municiones y explosivos. La ciudadanía, por su parte, consideró acertada la decisión gubernamental de enviar militares a las calles para ayudar en el combate a la delincuencia. Y tenemos tanta delincuencia que ya es necesario que alguien tome cartas en el asunto, y esto me parece es un paso positivo para la tranquilidad de los ciudadanos. Hasta el cierre de este reporte se contabilizaban más de un centenar de vehículos sancionados por contravenciones de tránsito. En 15 días las autoridades evaluarán los resultados que dejan los operativos en Manabí. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y ahora presten mucha atención. En el recinto El Suspiro, en la península de Santa Elena, varios antisociales ingresaron a una hospedería, golpearon al guardia de seguridad. Los presuntos delincuentes se llevaron un televisor y varias especies de aves en exhibición. El propietario de la hacienda supone que la intención de los maleantes era la de secuestrarlo. La policía se encuentra investigando el caso. El AMPA en la península de Santa Elena cada vez está acechando a comunidades ubicadas en los puntos más recónditos de la provincia. El lunes anterior, un grupo de antisociales que se movilizaban en varios vehículos ingresaron a una hospedería donde se llevaron algunos artículos y varias aves. Además, le propinaron golpes al guardia de la hacienda. Y el herido avanzó a arrastrarse hasta la comunidad de aquí a unos 150 metros, completamente bañado en sangre. Se llama José Pita, este colaborador, a donde casi encuentra la muerte. Ellos llevan un televisor de 32 pulgadas, se llevan unos pavos reales que habían, creo que son unos 4, 5, 6 que faltan, unas gallinitas de jaula de esas de exhibición para el turista. Buscaron un dormitorio. Todos los papeles dejaron botado ahí. El propietario del inmueble señala que los antisociales fueron con la intención de un secuestro. Por el asusto van dejando una cinta de embalaje que los envuelven a los que están secuestrados. Entonces, hablando con los policías, piensan que podía ser un secuestro a esta persona que está aquí presente con ustedes. El guardia herido fue llevado hasta una casa asistencial y hasta el momento se recupera satisfactoriamente. Teníamos unas cacatúas y pericos australianos. ¿Y todo eso se llevaron? Sí, también se llevaron eso. El área es un lugar de esparcimiento donde los visitantes pueden disfrutar de la naturaleza. Por esta razón, el dueño de la hacienda pide a las autoridades mayor atención con la seguridad en la zona. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Y escuchen con atención, el sujeto acusado de asesinar a una joven en el Cantón Milagro también registra algunas denuncias por acoso a otras féminas en el mismo sector. La Policía Nacional informó que el individuo presenta problemas de consumo de drogas. Veamos. Ese martes se realizó su sepelio y los habitantes de ese barrio de la Ciudadela La Chontilla en el Cantón Milagro lamentan lo ocurrido con su vecina Viviana Muñoz Maldonado, quien tenía 21 años, quien fuera asesinada el fin de semana en la casa donde habitaba sola. Aquí apareció un sujeto que la acosaba conocido con el alias del Arrogado, quien según versiones policiales abusó sexualmente y la asfixió. Posiblemente sí hubo una agresión sexual. Evidentemente los protocolos de autopsia van a dar algunos hechos más precisos, pero sabemos que la muerte fue por asfixia. Además, el coronel Ángel Zapata, comandante de la zona 5 de la Policía Nacional, indicó que aquel individuo que es buscado para ponerlo ante la justicia tiene algunas denuncias en el sector. Posiblemente esté vinculado a con otras víctimas o con algunos ciudadanos que en ese sector, que es conocido por él,
están de alguna u otra manera siendo víctimas de este sujeto que sabemos que también es un consumidor de drogas. La joven Viviana laboraba en una agencia bancaria y estaba casada desde el 2018. El sospechoso aquel día ingresó por el techo de la vivienda y la atacó. Asumimos que ella tuvo comunicación con una tía, porque la chica vivía sola. Pero la tía evidentemente le trató de apaciguar, decirle que esté tranquila. Posiblemente ella pudo hacer alguna llamada a un familiar. Lastimosamente no tuvimos la oportuna comunicación y esto degeneró en lo que ya sabemos y lo que en este caso se dio la muerte de la chica. Ese viernes, familiares y amigos realizarán una marcha en el centro de ese cantón de la provincia de Guayas para exigir celeridad en la captura del acusado y sobre todo que no se abra la puerta de la impunidad, informó Charlie Pizarro. Muy bien, 7:43 de la mañana, mi querida Luisa, amables televidentes, es momento de hacer una pausa, pero vamos a regresar con más información. Así es, no se despeguen de nuestra sintonía. Ya regresamos con más en La Noticia, primera emisión. Dos menores de edad fueron atropellados por un vehículo cuando intentaban cruzar la calle en el centro de la urbe porteña. Y más adelante la noticia en la comunidad. Construcción de una nueva terminal en la vía a la costa es uno de los proyectos que la Fundación Terminal Terrestre tiene en marcha. El tiempo avanza, son las 7:48 y seguimos informándoles. Claro que sí, hallan un cadáver en el río Guayas a la altura del Yacht Club Naval. El cuerpo tendría 72 horas sin vida. Debido a su estado de descomposición, el levantamiento del cadáver fue un poco complejo. Los restos, visualizados por deportistas que trotaban por la zona, estaban enredados entre los lechuguines del río Guayas a la altura del Yacht Club, frente al municipio local. La alerta llegó al EQ 911 en horas de la mañana de este martes y minutos después, uniformados de la Policía Nacional y DINASET corroboraron la noticia. El cadáver no presenta a simple vista muestras de violencia, impactos de proyectil de arma de fuego o heridas cortopunzantes. El occiso no tenía documentos consigo, por lo que su identificación aún es incierta. Sin embargo, las autoridades están verificando en la base de datos de personas reportadas como desaparecidas. Se trataría de un hombre de aproximadamente 30 años, cuyo cuerpo no tendría más de 72 horas sumergido en el agua. El señor se encuentra vestido, se encuentra con su camiseta, pantalón, medias, que debido al arrastre del caudal del río se encuentra la camiseta subida, pero se encuentra con todas las prendas. Personal del Cuerpo de Bomberos llegó con el contingente necesario para retirarlo del río y posteriormente lo trasladó al laboratorio de criminalística, informó Adriana Méndez. Y ahora queremos contarles que dos menores de edad fueron atropellados por un vehículo cuando intentaban cruzar la calle en el centro de Guayaquil. Nuestra compañera Adriana Peralta aquí con los detalles. En la intersección de las calles Clemente Ballén y Esmeraldas, centro de Guayaquil, todos hablaban sobre este accidente. Ya habían pasado varias horas desde que dos menores de edad intentaron cruzar la vía sin supervisión de un adulto. Los pequeños, que se dirigían a su casa tras finalizar una jornada de clases, no se percataron de la luz del semáforo y un vehículo los impactó. Entonces, ya cuando el carro se dio cuenta aquí, el niño, nosotros gritamos, el niño la jaló a la niña, porque si se iba para allá, la buseta la aplastaba. Entonces el chico viene y alcanzó a frenar. El rastro de la rápida maniobra del conductor quedó en la calzada. Testigos del hecho coinciden en que manejaba a una velocidad prudente. No obstante, evitar el percance fue imposible. ¿El conductor se hizo responsable? Mire, eso es lo más lindo que yo le puedo decir de un conductor que yo nunca he visto, que él impactó,
se bajó y agarró, nunca salió yendo. Él agarró a esos niños. Hasta que alguna unidad de atención de emergencias asista a los niños o que aparezca un familiar. Aquí la criatura o sea, es un peligro constante porque vienen solos a veces niños. Y niños más pequeños que lo atropellaron. Incluso más chiquitos andan que cruzan la calle a carrera. Piden respaldo a las autoridades de tránsito para que no se susciten más hechos así, que afortunadamente no cobró la vida de nadie. Los infantes se recuperan de heridas leves. Que a la hora de la salida de los niños, entrada de los niños, manden personal para que presten atención a este pedido. Los carros vienen así, no. A veces vienen soplados y no respetan. Si uno que es grande a veces quiere cruzar ese pedazo así, es muy peligroso. Informó Adriana Peralta. 7 de la mañana con 52 minutos. Importantísimo no dejar de lado esa ejemplar conducta del chofer. Mira tú cómo, a pesar de que no fue responsable de este percance de tránsito, pues fueron las criaturas que por su condición de chicos de manera imprudente se cruzan al chofer. Él, sin embargo, se quedó, los asistió y los ayudó. Así es, indudablemente que esto es un buen ciudadano, porque la gran mayoría, mi querida Luis Amables Televidentes, lo que hace es poner pies en polvorosa, no le importa absolutamente nada, pero acá en este caso viene por este ciudadano, por esta persona que aún no teniendo la responsabilidad, a priori, no teniendo la responsabilidad de acuerdo a la versión de los testigos de esta acción, indudablemente va y auxilia a los menores, ¿no? Se estaciona, auxilia a los menores, y ese es un verdadero ejemplo que hay que seguir, mi querida Luisa, porque uno no está exento. En cualquier momento, Dios no quiera, en algún tipo de situaciones hay que ayudar o colaborar precisamente para darle los auxilios inmediatos a cualquier persona. Claro que sí, ahora queremos contarles que agentes de la Policía Nacional detuvieron a un sujeto quien intentó ingresar productos prohibidos al Centro de Privación de Libertad El Rodeo, esto en Puerto Viejo, provincia de Manabí. A continuación tenemos todos los detalles en la siguiente. En estas dos fundas negras, la policía encontró cigarrillos y bebidas alcohólicas, envueltas en fundas de embalaje. Un sujeto intentaba ingresar este contrabando al Centro de Privación de Libertad El Rodeo, en la capital manabita, Puerto Viejo. Una oportuna intervención policial se pudo detener a una persona y unas evidencias que van a ser puestas a orden de las autoridades. El hombre pretendía ingresar por una de las partes laterales del Centro de Privación de Libertad. Tanto en el perímetro exterior como en el perímetro interior hay personal que está realizando las labores de seguridad y personal de inteligencia, como en este caso, que detectó oportunamente el tratar de ingresar este tipo de evidencias al interior del mismo. La policía indicó que este hombre no tenía muchos días de haber recuperado la libertad de este centro de reclusión, por lo que tendría algún contacto que estaba esperando el paso de este contrabando. El sujeto fue puesto nuevamente a órdenes de las autoridades competentes, informó Carlos Julio Gurumendi. Muy bien, y ahora queremos contarles que los incendios forestales ya han provocado pérdidas de ganado y arrasados sembríos, esto en la provincia de Loja. Una lamentable noticia, las autoridades han dispuesto la evacuación de personas de las zonas de riesgo, mientras las unidades de bomberos continúan luchando contra las llamas. El incendio, que empezó hace varios días, deja ya pérdidas en los moradores del sector Quilanga. Más de 1.200 hectáreas han sido consumidas. Para Carmen Jiménez, recuperar el ganado que se ha perdido lo ve difícil. Todito, el potrero, todito se quemó. Más, dos potreros, no quedó nada, yuca, guineo, café, todo se quemó. Nos quedamos sin nada. En el sector se encuentran más de 250 personas entre comunidad, bomberos, militares y más organismos de socorro en los diferentes frentes del incendio. La topografía, eso dificulta un poco las labores que estamos realizando. Contamos con la presencia de varios cuerpos de bomberos de aquí de la provincia de Loja, que nos estamos trabajando hasta este momento. Recién nosotros llegamos de la parte de Santa Rosa, hay todavía una línea de fuego que está activa. Las pérdidas ya se sienten en los sembríos. Más de 100 personas han sido evacuadas a lugares seguros. Pino, eucalipto, también tenemos cultivos plantados
Tristemente el café, que es súper importante para la provincia de Loja. Aquí tenemos el café de Quilanga, que es ganador 3 veces de la taza dorada. También hay varias afectaciones sobre esos cultivos. Otros cultivos, plátano, yuca, también principalmente esos cultivos serían los que están afectados. La ayuda por parte de toda la provincia para este cantón en aguas y productos no perecibles ya está llegando. En Loja informó Marcela Constante Brito. Un deslizamiento de tierra de gran magnitud provocó el cierre de la vía Plan de Milagro Gualaceo a la altura del kilómetro 32 en el sector Ingamuyo 2. Miles de metros cúbicos de tierra cubrieron una buena parte de esa carretera que conecta las provincias de La Suay y Morona Santiago. Una semana y más permanecerá cerrada la vía Gualaceo Plan de Milagro, pues en el kilómetro 2 del sector de Ingamuyo se dio un gran deslizamiento. Miles de metros cúbicos de tierra se vino abajo, causando un largo taponamiento a esta importante vía oriental. Siempre esta vía nos está dando problemas, siempre nos tienen cerrado esta vía, lo que es Gualaceo Plan de Milagro. Entonces, por esa razón es que toda la provincia de Morona Santiago y todos los cantones, más Limón Indanza y San Juan Bosco, estamos queriendo que se realice esta vía alterna. Desde el aire se puede constatar la magnitud de este deslizamiento de tierra que ha provocado la incomunicación entre la provincia de La Suay y Morona Santiago. Para paliar esta grave situación, varias maquinarias trabajan en el sitio desde los dos costados afectados. Desalojado ya 3.000 metros cúbicos. Tenemos 20 volquetas y máquinas limpiando hacia un lado y otro de la vía, hacia la zona de Gualaceo y hacia la zona de Plan de Milagro. Según los técnicos, las causas de este derrumbo se debe totalmente a factores geológicos, el clima, el ambiente húmedo y una zona arcillosa muy fluida. Es muy húmeda, llueve día y noche, la humedad es terrible, esa zona es una zona que nosotros no hemos intervenido para nada, sino los derrumbes que ocurren acá son constantes. La remoción tiene que ser lenta, dicen, debido a la presencia de una torre de energía eléctrica que puede venirse abajo y dejar sin energía a Morona Santiago. Porque en la corona del deslizamiento existe una torre de alta tensión de SELEC, Sistema Nacional Interconectado. Entonces hay que limpiarlo muy lentamente, con mucha precaución, porque si quitamos lo que llamamos el pie del talud del deslizamiento, puede la torre afectarse y, bueno, quedaría sin energía Morona Santiago. Como alternativa para terminar con este constante problema vial, sería la construcción de una vía alterna, manifiestan. Esa es una de las razones que nosotros como autoridades y como representantes de los cantones estamos solicitando y estamos pidiendo para que se realice esta vía alterna. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Muy bien, y de inmediato vamos con las 5 noticias más importantes de este día, miércoles 11 de septiembre. De forma sorpresiva, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, anunció el cierre de la instrucción fiscal en el caso Sobornos 2012-2016. La fiscal está a la espera de que la Corte Nacional de Justicia fije fecha y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el que está involucrado el expresidente Rafael Correa. Delincuentes asaltaron una gasolinera y se llevaron $21.000 en la vía Ventanas Echeandía en la provincia de Los Ríos. La policía está tras la pista de los asaltantes. Y haciéndose pasar por pacientes, delincuentes con arma en mano ingresaron a un consultorio para robar en el centro de Guayaquil. Los zampones se llevaron el dinero de la caja y las pertenencias de las trabajadoras. El monto de lo robado supera los $1.000. Por otra parte, se registraron incrementos en las cifras de varios delitos en Guayaquil, mientras que los ciudadanos piden que los patrullajes se ejecuten también en zonas conflictivas. El gobernador del Guayas y los jefes policiales se refirieron a la efectividad de los operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas. Y 2 menores de edad fueron atropellados por un vehículo cuando intentaban cruzar la calle en el centro de Guayaquil. Afortunadamente, los menores se encuentran estables. Muy bien, con esto ponemos punto final acá a la noticia Primera Emisión, mi querida Luisa. Claro que sí, no queremos despedirnos sin de nuestra parte desearles muchas felicidades a las 2 bellas cumpleañeras de la noticia, Ana Libermeo y Adriana Peralta, mujeres inteligentes, bellas y muy talentosas. Nuestros mejores deseos en este día tan especial. Claro que sí, me sumo a la felicitación, que pasen bien, que disfruten, que Dios la bendiga, que van a tirar la casa por la ventana, me dicen. Así que felicidades, felicitaciones para Anali y para Adriana. Nos vamos de inmediato a la noticia en la comunidad. Que tengan un excelente día.